Les pido que la abran en el capítulo 25 del libro de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 25, y tenemos como título la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces es Jesús hablando: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salgan a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Damas y caballeros, iglesia de Dios y familia de Dios, nadie puede tener ahorita en el mundo, y no solamente en el área cristiana o la dimensión cristiana, sino también en el área política, artística, deportiva, etcétera, etcétera, nadie tiene alguna duda que el mundo se encuentra enfermo, que están sucediendo cosas en el mundo aparentemente inexplicables, y que existe un espíritu de estrés, de incertidumbre. Como dicen en mi rancho, el miedo no anda en burro. Hay un temor impresionante en la gente y preguntándose todos: ¿qué pasará? Ahora que acaba de suceder este terremoto aquí en la Ciudad de México, hemos visto de qué forma los ciudadanos mexicanos han respondido y de qué forma como que las tragedias nos unen. Como que en ese momento ya no ves si es negro, si es amarillo, si es blanco, si es del PRD, si es del PRI, si es del PAN, ¿verdad? Yo nunca vi a los topos o a este grupo de personas que sacaban personas de los escombros diciéndole: oye, ¿eres del PRI o del PRD? ¿Eres blanco o eres negro? En ese momento se acaba completamente todo el racismo, todos los niveles culturales. En ese momento lo único que nos hace es, ¿verdad?, la tragedia, unirnos y buscarnos con todo el corazón. Anteriormente en la ciudad de Houston hubo una inundación impresionante con el huracán Harvey. No se imaginan ustedes que el agua estaba casi a más de 1 metro de altura. Y cuando iban en las canoas los rescatistas, ahí se actuó con demasiada rapidez, gracias a Dios. Lo mismo, tú no veías a ninguna persona que estaban rescatando diciendo: se me olvidó mi Rolex en la casa, regresemos por él. O mis palos de golf. Lo único que veías tú en la televisión eran las gentes con las caras emocionadas: mi hijo se salvó. Y veías cómo se encontraban 2 canoas o 2 lanchitas, y aquí está mi abuelita, y aquí está mi hijo. Y lo único que importaba en ese momento no eran los palos de golf, ni la televisión que se mojó, ni la cara, sino que estuvieran vivos. Era lo único que les llenaba de satisfacción. Todo lo demás, de repente, carecía de importancia. Y todas estas cosas nos llevan a pensar profundamente, no solamente teológica, sino también filosóficamente. ¿Qué pasaría si las circunstancias en el mundo, o por ejemplo en México, siguieran iguales?
todo jijiji, jojojo, Disneylandia, todo el mundo progresando, etcétera, etcétera. Todo mundo feliz y contento, camino al infierno. Jesús lo dijo hace 2000 años claramente, ¿de qué le sirve al mundo ganar las cosas? ¿Y de qué le sirve a las personas que obtengan las cosas del mundo si pierden su alma? Entonces, desgraciadamente, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni la forma como Él actúa es como actuamos nosotros. Entonces, estas circunstancias que aparentemente a nosotros nos llenan de temor y nos llenan de preocupación y de cuestionamientos y de interrogantes, ¿por qué un Dios como el Dios que dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, permite las cosas que están sucediendo? Y la respuesta es demasiado simple. Es que es desgraciadamente a través de estas tragedias que la gente se vuelve a Dios. Es a través de estas circunstancias cuando comenzamos otra vez a pensar, caray, la muerte está enfrente de nosotros. Todos tenemos conciencia que tenemos que morir, pero con el trajín de la vida y el jajaja y el jijiji y el club y los caballos y las telenovelas y el dinero y por aquí por allá, de repente nos olvidamos que la muerte sucede en nuestra vida, tal vez saliendo de esta iglesia. Tal vez cuántos de los que nos están escuchando, hoy es el último día que Dios les está hablando a sus corazones. Y son estas circunstancias las que nos hacen comenzar a reflexionar otra vez. Y yo hubiera estado en esos escombros. ¿Cuántas miles de personas o las que se han encontrado en los grandes terremotos de más de 500, 2000, 5000 personas se fueron a la cama, se durmieron creyendo que iban a amanecer? Habían checado a las 6 de la tarde en el hospital y le dijeron, usted está sano, usted tiene una buena dieta y usted alimentos orgánicos come y bebe y muchos alimentos y se cuidan también haciendo ejercicio y el agua y nada de eso está mal. Pero de repente nos damos cuenta que aunque tengamos la mejor salud del mundo, la muerte nos llama a casa en el momento más inesperado. Esto nos hace reflexionar a nosotros que seguimos en este mundo vivos, considerar qué es el cristianismo, porque las iglesias, escúchenme, las iglesias cristianas evangélicas en el mundo entero están llenas de personas no salvas, que creen que por ir a la iglesia tiene la salvación y son las que se van a llevar el susto de su vida, como la parábola que vamos a continuación a desarrollar. En esta parábola el Señor Jesucristo nos advierte la importancia de permanecer velando, diario, continuamente, no solamente el domingo. La vida cristiana es una relación personal, viva, orgánica con alguien que vive, que es Jesús. Y si tú no tienes esta relación diaria, viva, orgánica con Jesucristo, aunque el domingo vayas a alguna iglesia o tengas alguna religión, ¿qué susto te vas a llevar? Y esta es la parábola precisamente que Jesús ha descrito para que comencemos a prepararnos y a considerar realmente qué es la situación o en qué situación me encuentro. Dado que las circunstancias son inesperadas y que puedo morir saliendo mañana, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un balazo, un accidente, un temblor, me cae una losa arriba de la cabeza, una inundación, de muchas formas, pero todos tenemos que morir. Tenemos que considerar, mientras estamos vivos, si realmente tenemos la salvación. Esta parábola es también un retrato dramático de lo que le sucederá a los cristianos que se decían cristianos y no lo eran. Y pertenecían al coro, pertenecían a la alabanza, pertenecían a diáconos, pertenecían a la seguridad, pertenecían al grupo de oración, pertenecían afuera, eran pastores, eran obispos, eran lo que tú me quieras llamar. La iglesia está llena de personas que no saben ni han entendido lo que es el cristianismo. Y en este es un retrato que Jesucristo nos da. Vamos a ver a continuación y a identificar los protagonistas.
El esposo está mal traducido. Si lo quieren ustedes corregir en sus Biblias, es la palabra numpíos, con N de Nancy, U, M de mamá, P de papá, H, I latina, O, S de Samuel. Numpíos, y es el novio. Entonces, siempre que se traduce esposo en el Nuevo Testamento, está mal, porque Jesucristo no es todavía nuestro esposo. Vamos a demostrarlo a través de varios versículos en este momento. Entonces, el novio aquí es el Señor Jesucristo. Las vírgenes prudentes son los verdaderos creyentes, los que tienen la salvación y están seguros de su salvación. Las vírgenes insensatas son los falsos creyentes. Los cristianos que han ido a la iglesia y han ido a muchos estudios, pero nunca han sido regenerados, nunca nacieron de nuevo, nunca entendieron que era realmente que la necesidad más importante para asegurarnos de que pertenecemos al reino de Dios es el arrepentimiento. Y las iglesias, de acuerdo a una estadística que hicieron allá en Latinoamérica, más del 60% de las personas que van a las iglesias ni siquiera oyeron ni les predicaron nunca que tenían que arrepentirse. ¿Qué es eso del arrepentimiento? Pues ya no dejo de fumar, ya estoy arrepentido. Ya no dejo las drogas, pues ya estoy arrepentido. Y ya dejé a mi amante, ya estoy arrepentido. El arrepentimiento, lo explicábamos ayer en la conferencia en el World Trade Center, en el desayuno que tuvimos. El arrepentimiento es fácilmente ilustrado de esta manera. Es ir caminando en un camino equivocado. Y de repente Dios te habla, te ilumina el entendimiento, te dice vas mal, estás a punto de pasar la luz amarilla, si se prende la roja, vas a destruir tu vida y tu familia, y en ese momento el arrepentimiento no es una vuelta de 90 grados, porque mucha gente dice, bueno, el arrepentimiento es ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a adulterar, etcétera, etcétera. Aunque hagas muchas buenas cosas, y hay que dejarlas desde luego con el poder de Dios, no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, reconocer todas estas cosas, pero es un giro de 180 grados. Que no solamente dejas de hacer esas cosas, sino que te vuelves a Dios. Porque ¿de qué te sirve dejar lo que tú estás haciendo? En este caso, los mormones nos ganan porque ni café toman. Entonces, hay muchísima gente más moral en ese sentido que los mismos cristianos. Que ni café toman, ni Coca-Cola, olvídate, solo el diablo toma Coca-Cola. Pero si tú no te vuelves completamente a Dios, porque si tú dejas de hacer esas cosas, Alcohólicos Anónimos es una institución muy altruista y te quita el alcohol. Marihuanos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera, etcétera, ayudan a dejar muchas cosas, pero no solamente se trata de eso, sino de que nos volvamos a Dios y camines ahora, de aquí en adelante, con la Biblia delante de ti, en contrario a lo que tú ibas, y comiences a leer y a seguir diariamente para que sepas en qué camino me encuentro, si estoy siguiendo a Jesucristo. Es algo diario, es algo diario. Y mientras esto no forme disciplina de tu vida, ¿se puede dudar realmente que tengas tú la salvación? Porque has dejado de hacer buenas cosas, eres una persona altruista, eres una persona moral, y como los fariseos en tiempos de Cristo nos hubieran ganado a todos nosotros. No por afuera, ¿verdad? Y olvídate, ¿no? Y aquí está la mujer adúltera, y la ley dice que hay que matarla a pedradas, etcétera, etcétera. Eran impresionantemente implacables. Y eran limpios ante la sociedad, pero su corazón, Jesucristo les dijo, es como un sepulcro. Por afuera la tumba blanca, pero por dentro de ustedes es un nido de podredumbre, de gusanos y de mazacuatas y coralillos y cascabeles. Entonces, qué importante es que tengamos estos principios. Las lámparas son la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino. Entonces las lámparas es un símbolo o tratan de significar la palabra de Dios.
que es la forma como Dios nos alumbra nuestra vida y el testimonio que damos. Y el aceite de las lámparas, que vamos a continuación a ver, es el Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo que llena la lámpara. Vamos a ver que no basta solamente traer la Biblia, porque hay un dicho que decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores: el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. O sea, tú puedes ver a mucha gente, hay cantidad de sectas que usan la Biblia, que la luz del mundo, los testigos de Jehová, adventismo del séptimo día, etcétera, etcétera, ciencia cristiana, usan la Biblia. Cuando Cristo se enfrentó a Satanás, Satanás no le citó el manifiesto comunista. Satanás le citó a Cristo el libro de Deuteronomio, se lo sabía de memoria Satanás. Cuando los demonios se conocieron a Cristo en las sinagogas, ellos fueron los primeros que le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. O sea, el diablo no es ateo. Los demonios no son ateos. No basta decir creo en Dios. La pregunta es ¿en cuál Dios? Y el apóstol Santiago en su capítulo 2, en el Nuevo Testamento, lo aclara. No basta decir simplemente que creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan, sino que necesitamos manifestar con nuestra vida que realmente hemos experimentado un cambio radical que nos ha hecho cambiar una vuelta de 180 grados, y que digan: pero Juanito, ese no es Juanito, esa no es Paulina, esa persona yo no me la creo, es completamente diferente. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, él tenía miedo de eso, y comenzando la gente a decir: no, este trae un rollo nuevo ahí, ese no es Pablo, si lo vimos matar cristianos. Pablo mataba cristianos y era testigo de las muertes de los cristianos. Y de repente se aparecen los apóstoles y lo tienen que presentar para que los mismos apóstoles lo aceptaran y creyeran que Dios lo había cambiado. Yo recuerdo mi propia conversión. Yo era tan malo antes de ser cristiano, ateo y comunista y lo que tú me quieras poner, que cuando me convertí pasaron 2 o 3 años para que mi propia familia creyera que realmente me había cambiado. Creyeron que era un rollo mío para poder seguir siendo malo o seguir haciendo cosas malas. No lo podían creer de lo malo que era, que yo pudiera haber cambiado. Y eso es realmente lo que impacta a la gente, que ya no somos lo que somos. Ya don Pancho es, pues fíjese que mi esposo no me ama, hermano, ni me abraza. Y voy con don Pancho, es que con sus bigototes, pues así me hizo mi familia. Y todos en la familia somos fríos y a las viejas no se les tiene que abrazar. Me respete nada más y que esté sometida a mí. Oiga, don Pancho, le tuve que decir, es que si usted no cambia después de recibir a Cristo, y si su papá sí lo enseñó, y usted fue frío antes de recibir a Cristo y no abrazaba a sus hijas, ni abrazaba a su esposo, si usted no experimenta un cambio en su vida, no es mentira su conversión. Cristo vino a cambiar nuestras vidas radicalmente. Y si no hay ese giro de 180 grados, es mentira que tú seas cristiano. Si no has cambiado radicalmente tu perspectiva de tu matrimonio, de cómo tratar a tu esposa, a tus padres o a tus hijos, a tus amigos, la honestidad en tus negocios, es una fanfarronería tu cristianismo. Y de eso se trata esta parábola, precisamente de despertar las conciencias y darnos cuenta quién es y quién no es cristiano. Vamos ahora a continuación, y dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante. Esta frase, será semejante, es lo que caracteriza las parábolas. Cristo está usando una comparación. ¿A quién? Al reino de los cielos. ¿Qué comparación usa? 10 vírgenes, que vamos a ver que todas tenían sus lámparas. La palabra esposo, ya vimos, es numpios, que es novio. Y Cristo, claramente en el Nuevo Testamento, no es retratado como el esposo, sino como el novio de la iglesia, que nosotros somos precisamente la novia, que es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 9:15, anteriormente a estos capítulos, dice: Jesús les dijo a los discípulos, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos, o el novio? Ponle novio también ahí. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán.
¿Cómo lo sabemos? Porque es hasta Apocalipsis capítulo 19, en las bodas del Cordero, cuando viene nuestro matrimonio con Jesucristo. Claro que todo es un simbolismo, ¿verdad? Hasta que no se celebren las bodas del Cordero, no estamos ya verdaderamente como la esposa de Jesucristo. Vean ustedes ahora en 2 de Corintios capítulo 11, que el apóstol Pablo también tenía interés de que el cristiano entendiera este principio. 2 de Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, porque los he desposado, o sea, comprometido con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Es lógico, ¿verdad?, que si nosotros la iglesia somos y se nos simboliza como una virgen, es porque no nos hemos casado. Una persona que ya no es virgen es porque ya se casó. Entonces la Biblia nos simboliza al cristianismo como vírgenes. Por eso se usa la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y veamos también en Apocalipsis capítulo 19, al final de la Biblia, versículo 7 y versículo 9, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9, y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces es claro, ¿verdad?, que es Cristo el que es el novio. Y ahora veamos en segundo lugar en Mateo 25, que 5 de ellas tenían lámparas y las otras 5 las tenían pero sin aceite. Sin embargo, Cristo menciona 3 cosas de estas vírgenes. Número 1, todas tomaron sus lámparas para recibir al Señor. Versículo 1, y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas corrieron a recibirlo. O sea, todas aparentemente profesaban que Cristo era su Señor. Y así podemos ver en la Biblia que existen muchísimas personas, de eso se trata esta conferencia, que llevan su Biblia debajo del brazo, sin embargo no tienen una relación con el Hijo de Dios, porque aunque tengas la Biblia, si no tienes al Espíritu Santo, que es la unción, tu Biblia carece de poder. Este libro, ¿verdad?, es un libro impreso con páginas impresas. Una vez yo llegué a una iglesia, me reservo el nombre de la iglesia, que creían que la Biblia tenía el poder, en el sentido que al llegar yo a predicar me dijeron: usted tiene que lavarse las manos antes de tocar este libro santo. O sea, esto es hacer un ídolo de un libro. Y la Biblia en sí, ¿verdad?, es letra. Si no tiene al Espíritu Santo, es letra muerta. ¿Por qué? Porque no me cambia. Es un libro como cualquier otro. Lo que da vida a este libro, y las personas que se acercan a este libro y son transformadas con este libro, es porque tienen dentro al Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, quien aplica este libro en sus almas. Pero si tú vienes con un doctorado en ciencias políticas y en filosofía y letras, y te dio el premio Nobel de astrofísica a la Biblia, sin el Espíritu Santo, por más inteligente y más intelectual que seas, no va a cambiar tu vida mientras tú no te rindas a lo que dice la Biblia, que aceptes a Cristo como tu Salvador. Entonces estas vírgenes, aunque tenían todas las Biblias, dice el versículo 2 y 3, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra prudente es la palabra griega pronónimos, que significa precavido, alguien que se anticipa antes de hacer algo, calcular, pensar antes de actuar, no actuar impulsivamente. Una persona que actúa impulsivamente: pues vamos a comprar ese carro. Espérame tantito, te dice tu esposa, vamos a hacer cuentas, vamos a ver si apagamos el gas, la luz, etcétera, etcétera. No, yo quiero comprar este traje y quiero comprarme este reloj. Todas las personas que actúan de esta manera, sin antes haber tomado en consideración lo que van a gastar o lo que van ellos a invertir, sin haber considerado y haber calculado las cosas, son las personas que son lo contrario a prudentes. Son personas impulsivas, son personas que actúan inmediatamente por sus emociones. Vamos a comprar este viaje ya inmediatamente. Espérame tantito, todo lo que hagamos
seamos prudentes, y dice Cristo en Mateo 10, como las serpientes. Se usa a las serpientes, a las víboras, como el ejemplo de la prudencia. ¿Y saben por qué? No hay un solo animal, una sola hormiga, un solo zancudo, una sola mosca que no tenga algo que enseñarnos de la sabiduría de Dios. Porque toda es la creación de Dios. Y las víboras son reptiles que cuando está el ratón, ellas calculan de una forma impresionante la distancia, de una forma maravillosa en su mente, en su cerebro que tienen, la distancia que tienen y el momento oportuno en que tienen que saltar, y el 99.9% de las veces nunca fallan para atacar a sus víctimas. De la misma forma, Jesucristo dice a las muchachas, mira, ahí está, se parece a John Travolta, ¿verdad? ¿Verdad? No le brinques, calcúlalo, examínalo, rodéale, dale la vueltecita, tráelo a tus pastores para que lo verifiquen, tráelo examínalo, no brinques, no tomes una acción, ese carro qué bonito está, ese reloj qué bonito está, no brinquemos impetitivamente, calculemos la distancia, calculemos lo que tengamos, pensemos en otras cosas 3 veces antes de tomar una decisión. Esto es muy importante en la vida y nos va a librar de tantas cosas de las que no vamos a tener que arrepentirnos. Estas vírgenes, ¿verdad? La mitad de ellas se llaman insensatas, es la palabra griega moros, en el griego, que significa engañadas o tontas. Las insensatas se caracterizaban porque no llevaban aceite en sus lámparas, o sea, exteriormente sus lámparas profesaban una religión, pero no tenían el aceite del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Cristo hace esta advertencia solemne. No todo el que me dice Señor. Estas vírgenes oyeron la voz del esposo y salieron, Señor, lo vamos a ver. Le llamaron Señor a Cristo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. La fe sin obras es muerta completamente. Si nosotros no hacemos lo que la Biblia nos manda que tenemos que hacer, la fe tiene que ser demostrada a través de las obras. Las obras justifican que yo realmente he cambiado. Yo pues sí soy cristiano y voy a la iglesia y uso la Biblia, pero la pregunta es, ¿mi vida ha cambiado? ¿Soy mejor amante? ¿Soy más considerado con mi esposa? Mi esposa ahora es la reina de mi casa. Ya les pedí perdón a mis padres de todo lo que les hice. En mi trabajo ya cambié, ya no soy el que no avanza, no tranza. Ahora ya no doy mordidas, ahora ya soy honrado. Ahora estoy dispuesto a perder hasta mi trabajo si me exigen que participe de la corrupción. Cuando hay ese cambio radical en tu vida, donde tu misma esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos se dan cuenta que ya no eres la persona que eras hace una semana o 2 semanas, es cuando realmente se puede decir que Jesús está en tu vida. No antes. Tiene que haber una revolución completa dentro de nuestro corazón. Y eso es a lo que Jesucristo está tratando de decirnos. En el libro de Judas, que está antes de la Biblia, antes del Apocalipsis, Judas, la epístola de Judas, versículo 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Y aquí Judas es una carta escrita para los que entran a las iglesias en el mundo entero, y en todas las iglesias hay esta clase de personas, murmuradores, chismosos, chismosas, hablando contra el pastor, y si esto por acá, y si esto por allá. ¿Por qué es esta actitud la que tienen? Porque son sensuales, están manejados por la energía de la carne, no tienen el Espíritu. Todavía no han aprendido a amar la obra de Dios. Y cuando actúan con motivos equivocados, para su gloria, para su ego. Pues si no lo reconocen, se van de la iglesia. Si no me aceptan, es que no se han fijado que soy el papucho de papuchos.
¿Cómo es posible que no me han hecho pastor o pastora? ¿O por qué no me han... mi voz, que Bocelli parece Pinocho comparado conmigo. Y cuando hay este tipo de actitudes en el corazón, hablan de que algo está mal en tu vida interior. Algo está mal en tu vida interior. Cristo no ha revolucionado completamente eso, lo vamos a ver más adelante. Ahora vemos las 5 prudentes, dice el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas vírgenes representan a los verdaderos creyentes que han creído en Jesús, lo han demostrado, han calculado, pensado profundamente lo que harán con sus vidas futuras, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, si tú tienes a Cristo realmente, una de las áreas más importantes que pueden denotar tu verdadero cristianismo es tu pureza sexual. La pureza sexual es una de las áreas de las más importantes. Y cuando comienzas a darte cuenta que ya puedes ver a una muchacha sin sensoriarla toda de los pies a la cabeza, o haz de cuenta que eso pasa en video, le hacen así los hombres muchas veces y hasta 2 veces, y no pueden ver a una mujer sin desnudarla con sus ojos, o tiene que estar viendo pornografía para poder satisfacer su alma, estando casados, o si andas con un muchacho que es tu novio y ese muchacho adicto a la pornografía, tarde o temprano va a poner sus manos en tu cuerpo. Y esta es la razón por la cual las muchachas que no se han casado y que salen con muchachos, no permitan, muchachitas que me escuchan, que son solteras, no permitas que ese cocodrilo te ponga las manos encima de tu cuerpo. No lo permitas. Porque así comenzó con la manita y el dedo llegó y cuchi, 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 cuchi. Y cuando te das cuenta, ¿verdad? Ya la pancita te comienza a crecer. ¿Y todo por qué? Porque no pusiste una línea de división, no le pusiste una cerca, no le pusiste un límite. ¿Sabes qué, Pancho, voy a salir contigo? ¿Sabes qué, Chencho, voy a salir contigo? No me toques porque tú, mira, con esto de aquí, te dejo chimuelo, ¿eh? Y si no, mi hermano le hablo, y si no, mi papá, conmigo te andas bien, vamos a tener una relación íntima, vamos a ser amigos, pues no me toques. ¿Por qué? Porque hasta que nos casemos, no saltemos a privilegios que no nos corresponden antes de casarnos. Tú no tienes ninguna responsabilidad para tocarme. Mi cuerpo va a ser de aquel que va a ser el padre de mis hijos. No se lo voy a dar a 3 o 4 antes de casarme. Y esa actitud que tú tienes como muchacha, santa delante de Dios, nos habla y le habla a los demonios y le habla a los ángeles y le habla a Dios de que tienes a Jesucristo en tu vida. Por eso quieres tú buscar la honestidad y quieres buscar la moralidad y quieres buscar tú la virginidad. Y ya no, tus amigas te van a burlar. Y tienes 25 años y no has salido con ningún muchacho, ni tampoco te has acostado con ningún muchacho. No, ¿y qué? Me dan lástima a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefiero morirme virgen a poder violar el mandamiento a mi padre, que me prohíbe: no tendrás sexo ni inmoralidad antes del matrimonio. Estas cosas son las que comienzan a concientizarnos verdaderamente de que realmente hay un cambio en nuestra vida. Buscamos la pureza sexual. En el versículo 5 encontramos que Cristo menciona algo interesante. Va a haber una larga espera antes de que Él venga, y tardándose el esposo. Va a haber una larga espera, por eso, ¿verdad? Por lo que la mayoría de las vírgenes, o sea, las profesantes, se quedaron dormidas. Y pues desde hace varios siglos se está diciendo, y Cristo viene, ¿verdad? Y pues no viene. Ahora todos ustedes son testigos de que hasta en las redes sociales que venía el 23 de septiembre y que va a haber una tragedia el 23 de septiembre, que porque en Apocalipsis 12, la mujer que aparece ahí con la luna debajo de sus pies y con las 12 estrellas, pues simboliza la constelación de Virgo, que exactamente en este momento se está formando en el cielo. Y entonces Apocalipsis 12 se está comprobando y va a haber algo tremendo el 23 de septiembre, y no hubo nada. Increíble. Se llama escatología amarillista. O sea, usan eventos del mundo y buscan de alguna forma relacionarlos con la Biblia, y no todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con la Biblia. Es al revés. Busquen la Biblia primero para que los eventos que tengan significado.
Pero no trates de relacionar todo con la Biblia, porque caen. No, pues es que el número de Mikhail Gorbachev es el 666, es el anticristo. Hoy hay más de 3.500 nombres que si los deletreas en la geometría, tienen el 666. No, pues que el príncipe de España es ahora que las Torres Gemelas fueron derribadas en septiembre, 11 de septiembre del 2001, ¿saben lo que comenzaron a decir? Me acuerdo en esa época, el 2001, de este siglo, de que se cumplía Apocalipsis 18, la gran ramera Babilonia había caído. Que Nueva York era la gran ramera Babilonia. Y nos bombardean por todos lados y los cristianos se creen todo lo que leen en las redes sociales. Nunca vuelvas a leer y que va a temblar el 15 de septiembre y que va a pasar estas cosas. La Biblia es un libro completo, una revelación que no hay que agregarle nada. No hay ninguna fecha, ningún día, ninguna hora para poder pronosticar absolutamente nada. Entonces todo lo que tú oigas son hipótesis, son teorías, son filosofías, pero de acuerdo a la Biblia lo vamos a ver, nunca vamos a saber cuando nos sobrevenga el llamado para irnos a casa con el Señor. Entonces, dice el versículo 5, comenzaron a cabecear todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que dijo, ¡ahí viene el esposo! Salgan a recibirle. La idea es que nos va a parecer que se está tardando Jesús, ¿verdad? Se está tardando Jesús, más tiempo de lo esperado, porque millones de creyentes a través de los siglos lo han estado esperando. Sin embargo, si no ha llegado, llegó a ellos el día que se murieron. Entonces, de que va a venir físicamente, va a venir físicamente, pero si no viene en 5 años o en 3 años, el día que tú te mueras y el día que yo me muera, vamos a tener a Dios como el juez o como el salvador de nuestra vida. Y esto es muy importante. Hace algún tiempo les conté que había un hombre, no me dijo si era ateo, agnóstico o fanático de qué cosa, y me preguntó saliendo un desayuno de un hotel, oiga, usted es el que dio la conferencia, sí, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Y me dice, pues es que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Le digo, claro, es Dios todopoderoso. Y me dice, y si es todopoderoso, Él puede acabar con el mal, ¿verdad? Claro que sí, Dios puede acabar con el mal. Y dice, ¿por qué entonces, si Dios es todopoderoso y no ha acabado con el mal, entonces significa conclusión de que no es todopoderoso? Y le contesté y le dije, ¿sabe una cosa? Dele gracias, compadre, porque comenzaría con usted. Entonces, dice en 2 de Pedro 3, versículo de 3 al 4, que Dios es paciente y no ha hecho lo que queremos que haga, que ya venga, que ya acabe con el mal, por su paciencia, para darles oportunidad a muchos de ustedes que nos escuchan aquí físicamente y por las redes sociales, para que te arrepientas. Entonces, si Cristo hubiera venido la semana pasada, o hubiera acabado con el diablo la semana pasada, ¿cuántos de los que nos escuchan estarían en el infierno? A verlo, velo desde esa perspectiva, porque los pensamientos no son igual a nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Entonces, Él no lo ha hecho porque Él anhela que el mayor número de personas vengan a la cruz antes de que comience la gran tribulación. Y el peligro de dormirse, esto es una realidad de la naturaleza humana. Por naturaleza somos dormilones y nos cansamos. Yo como pastor se los digo sinceramente, ¿verdad? Y conozco a muchos líderes igual que yo. No se imaginan, el otro día me habló un pastor y me dijo, yo tengo problemas en mi casa, en mi iglesia. Y le dije, si tú tienes problemas en tu casa, escúchame esto. Yo tengo problemas con más de 38 iglesias que tenemos ya en el mundo, con los misioneros, con el dinero, con la administración, con las secretarias, con los carros, con los boletos de aviones, con los congresos, con los seminarios. Si tú tienes esas, haces una cosa, parece que estás en un lecho de rosas, le dije. Entonces dije, tú no te imaginas los problemas que yo tengo, le dije. Y estoy así, y llego a mi casa y nadie lo sabe, y nos vemos aquí en público, ¿verdad? No, el hermano se ve muy bien, etcétera, etcétera. Pero cuántas veces llegamos así, y he llegado a mi casa, me desplomo así junto a mi cama, agarro mi cojín, me lleno de lágrimas, orando, intercediendo, gritándole a Dios, Señor, echando mi ansiedad sobre ti, no quiero amanecer así, no quiero que esta actitud mía afecte a mi esposa ni a mis hijos, no quiero proyectar eso, ayúdame, sosténme, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Él es mi roca firme, si no estoy contigo, Señor, no puedo vivir para ti. Y sacamos todo aquello y comenzamos otra vez a renovar fuerzas como el águila.
pero la tendencia es dormirnos. La tendencia es llegar así, a lo mejor los problemas son diferentes, pero si tú llegas a un estado en tu vida que ya no aguanto, ahí está la toalla, se oye un coro arriba del diablo, alabío, alabao, alabim, bomba, túpanle, más recio, ra, y se te viene una parvada como de abejas africanas de demonios a atormentarte, porque dice la Biblia en el libro del Éxodo que cuando iba el pueblo de Israel adelante, los que amalecitas que comenzaron a atacar a la caravana, nunca atacaban a los que iban en primera fila, a los generales y capitanes, atacaban a los que iban hasta atrás, a los rezagados, a los débiles, a esos son a los que ataca Satanás. Entonces, si tú te desconchinflas, ¿verdad? Y ya no quiero nada, y esto y el otro, y todas son las hipócritas y esto no sirve para nada, de nada te sirve tus quejas y lo que estés diciendo. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. No permitan, santos de Dios, nunca el desánimo. Estamos atribulados en todo, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. En problemas, pero nunca que la angustia se apodere de nuestra alma. Nunca llegues a un rincón en tu vida y como los perritos lamiéndote tus heridas. Nadie me quele, nadie me viene a ver en el hospital, nadie me visita, llego a la iglesia y nadie me saluda, y comienzas y te hundes y de esto no me va a sacar, y ya se fue mi esposo y no tengo seguro social. Y en ese momento, ahí es cuando el escudo de la fe se cae. ¿Qué es la fe? Es el escudo, dice en Efesios 6. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos defiende ¿de quién? De los dardos de Satanás. ¿Y cómo ataca Satanás? Con pensamientos, precisamente. Eres una desdichada, nunca te vas a volver a casar, te vas a quedar sin esposo, te vas a quedar sin novio, te dicen la Betty la fea, bla, 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 bla. Y tú, sí, amén, 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 amén. Por el amor de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes al estado que podemos llegar? Es en ese momento cuando nos abandonamos a nosotros, cuando caemos en incredulidad, que se viene contra nosotros el enemigo con todo lo que da. Y tu estado comienza a ser peor, 5 veces peor que el primero. ¿Por qué? Porque bajaste el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. El Señor no me abandonará. El que habita cerca al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Impotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi roca. Y comienzas en ese momento de desesperación. No me importa en qué mi hija se fue, mi hijo se fue, perdiste el trabajo. En cualquier momento en que nos sintamos arrinconados, sin fuerzas para salir el panorama oscuro, confiesa la palabra de Dios. Él es mi Señor, Él es mi roca, tú eres mi ayuda, mi fortaleza, nunca me dejarás, nunca me desampararás. Y mientras comienzas a hablar, algo misterioso en el reino espiritual sucede en la dimensión invisible. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, se comienzan a despejar así las nubes y los demonios comienzan a irse. Mi cerebro comienza a pensar más claramente y comienzo a entender claramente su voluntad. Porque mientras no estemos despejados, el Espíritu Santo no se comunica a nuestro espíritu. Acuérdate de eso. Nuestra mente tiene que estar despejada para que podamos discernir la voz del Espíritu Santo. Este es el peligro de dormirse. Dice en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, dice Pablo: y esto conociendo el tiempo que es para levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo compara que ya estábamos a 12 de la noche ahorita, 1 de la mañana ya. Es la hora más oscura del mundo ahorita.
Es cuando más confusión hay ahorita, política, filosófica, artísticamente, económicamente. Nunca el mundo ahorita en el siglo XVII, que nos encontramos en el siglo XXI, en el año 2017, nunca he visto tanta confusión filosófica, religiosa, política, económica, como en el año que estamos viviendo. Donde está un loco ahorita en Corea del Norte a punto de estallar una guerra internacional. Con toda la economía y con todos los internets y con todas las iPads y con todos los iPhones, iPhone 5, 6, 7, 8, quién sabe hasta qué número va a llegar. Pero es increíble que a pesar de toda esta tecnología, que creíamos que nosotros, dentro de nosotros, estaban las respuestas para mantener el mundo, estamos en un mundo enfermo. Un mundo completamente contaminado porque hemos abandonado al Dios de la Biblia. Y finalmente viene la invitación a recibir al novio, versículo 6, se oye entonces la voz a la medianoche, salgan a recibirle, se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que la venden, o los que venden el aceite, y compren el aceite ustedes mismas. Esta voz de que se oye el esposo es la voz de Primera de Tesalonicenses 4:16, el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y esa voz nada más la vamos a oír lo que teníamos el aceite en la lámpara con la unción del Espíritu Santo. Todos los demás van a decir, pues sí, ¿verdad? Oímos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero Señor, Señor, y Él les dirá, yo nunca los conocí. Se levantarán para arreglar sus lámparas, pero no van a poder. Las insensatas descubren que no tienen aceite. ¿Por qué? Porque simplemente estaban cubiertas de religión. No había habido nunca un cambio interior en sus vidas. Nunca fueron regenerados, regeneradas, nacidas de nuevo, nacidos de nuevo. Solamente tenían el manco del catolicismo. Soy de la Iglesia Nueva, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy bautista, soy presbiteriano, soy nazareno. Es lo único que tenían, el título, pero dentro de la botella no había nada. Y cuando venga Cristo no va a estar viendo a ver los bautistas, los nazarenos, los evangélicos. Cuando Él venga, lo único que le va a interesar es lo que está dentro de la botella. La esencia, el espíritu que nos ha transformado y que nos ha revolucionado a todos nosotros. Y finalmente las prudentes, dice el versículo 9, entonces estaban preparadas, sus corazones purificados y santificadas. Pero esta salvación, lo vemos claramente, que cuando comenzaron a pedirles, denos de su aceite, es que espérame tantito, la salvación es individual. Es que mis papás me dieron otra religión. Mira, tus papás no van a pagar la condenación por tu vida cuando Cristo venga. Si tu papá fue mormón, tu papá fue budista, tu papá fue musulmán y Cristo te abre los ojos, es para que regreses a esa casa donde tú vienes y seas una luz y comiences a mostrarles que se encuentran en un camino equivocado, con amor, con paciencia, con perseverancia y con prudencia. Pero no se puede decir, es que dame tu salvación en ese momento, o a la hora de la ambulancia, cuando ya me llevan al hospital, Jesucito mío, mi dulce compañero, no me desampare noche de día, entra en mi corazón, Jesús. Y eso sería burlarnos de Él, porque Dios sabe perfectamente bien que dice, cuando oiga su voz, ¿cuándo lo estás oyendo? Ahorita estás escuchando su voz a través de la Biblia. Cuando oigas esto, no te endurezcas. Ahorita te sales, te vas a las tortas, a los tacos aquí de chile relleno ahí en la esquina, te vas a tu casa, etcétera, etcétera, en la noche, y se te olvidó todo lo que hablamos. Porque en este momento tú dijiste, lo voy a pensar y lo voy a hacer mañana. Y mañana viene otra temblorina y te cae un ladrillo arriba de la cabeza. Y te perdiste para siempre. Ya no hubo oportunidad. Tú creíste que lo voy a pensar mañana o pasado mañana. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el tiempo en el que tú tienes que tomar una decisión en esta misma hora que Dios te está hablando. Vino el esposo, 3 palabras poderosas que nos garantizan el regreso de Cristo. Vino el esposo. Jesús lo dijo, vengo
Apocalipsis 22, y mi galardón conmigo para recompensarlos según sus obras. Las insensatas se quedarán. ¿Por qué? Porque comenzaron a decirle, Señor, Señor, y Jesús les dijo, no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Y dice Juan 10, Dios conoce a sus ovejas. Cristo conoce quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Las que oyen la voz del pastor. Es que yo dije que era cristiano, pero ¿cuántas veces me habló Jesús a través de la Biblia y no le hice caso? Oí la voz de Friedrich Nietzsche, oí la voz de Bertrand Russell, oí la voz de Walter Mercado, oí la voz de los gurús, oí la voz del psicólogo, oí la voz del psiquiatra, oí de ese deportista, de esa cantante famosa, pero nunca reconocí la voz de mi pastor. ¿Por qué? Porque aunque yo me decía que era cristiano, no tenía el Espíritu Santo que me capacita para reconocer, sintonizarme, no con la charrita del cuadrante, sino con la voz donde está en el FM que yo necesito oír. Estamos llenos de aquí, ¿verdad?, de ondas por todos lados, la voz de Nietzsche, de ateísmo, agnosticismo, ateísmo, nazismo, fascismo. Estamos rodeados de filosofías, de darwinianismo, de que venimos del chango, etcétera, etcétera. ¿Cuál vas a oír? ¿Cuál es la voz que vas a escuchar finalmente? Y solo hay un camino, una verdad y una vida que se llama Jesucristo. Y esa es la voz a la que cuando Él venga, le va a decir, no todos que me digan Señor, porque yo conozco mis ovejas, y si fueras mi oveja, me hubieras obedecido. Pero no me obedeciste, porque simplemente no era mi voz la que tú estabas escuchando. Velad pues, dice el versículo 13, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y en el versículo capítulo 25 de aquí de Mateo, versículo 42 en adelante, Él dijo estas palabras. Mateo 25, versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Si tú supieras a qué horas habría de temblar, ¿qué harías? ¿Se imaginan? ¿Qué haces? Te preparas, ¿verdad? Y no te quedas ahí. Bueno, precisamente como no sabemos, tenemos que estar preparados. Si supiéramos cuándo viene Jesús, nos prepararíamos. Pero como no sabemos cuándo viene, esto es diario. Porque puede ser hoy la última vez que Dios nos hable y que Él pueda venir en la madrugada, hoy a las 6, a las 4, o no amanezcamos mañana. Versículo 44, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La pregunta en esta mañana a tu corazón es, ¿estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? Ahora que estuve en Bogotá, tuve el privilegio, ¿verdad?, que fueron allá. Es muy diferente la política que aquí en México. Allá los senadores, los diputados van a las reuniones cristianas y no les da vergüenza, desde luego, los que son cristianos. Esta vez llevaron, ¿verdad?, a un político muy importante, y tuve la oportunidad de platicar con él. Y una de las cosas que yo le pregunté cuando me dijeron que era cristiano, esta pregunta te la hago a ti ahora. Si tú te murieras hoy en la noche, ¿estás seguro que te irías al cielo? Algunas personas que les hice esta pregunta ahí en Bogotá se quedaron calladas y me dijeron, no lo sabemos, no somos lo suficientemente buenos. Inmediatamente supe que no eran cristianos. Porque el cristiano es la persona que dice, sí, estoy seguro que me voy al cielo, no porque sea bueno, no porque sea y haya hecho muchas buenas obras, sino simplemente porque alguien en una cruz pagó por mis pecados. Y gracias a lo que ese hombre hizo, por la gracia estoy eternamente agradecido. Y si entro al cielo, no va a haber nada de lo cual me merezca. Voy a entrar como un regalo que Dios me otorga, como la salvación. ¿Podrías tú contestar eso? Si tú contestaste sinceramente, pues mire, no estoy seguro, no eres cristiano. No tienes la salvación, no tienes la seguridad de tu salvación. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque la Biblia dice, aquel que me recibe y me acepta en su corazón, tiene vida eterna.
Y lo creo porque la Biblia lo dice. Y ahora ese poder entra en mi vida para vivir esa vida que Dios quiere que yo viva antes de que Él me llame a casa. Aprovechemos esta oportunidad, inclinemos nuestra cabeza y digámosle al Señor: te doy gracias, Padre mío y Señor mío, porque me sigues hablando al corazón. Nos sigues redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Te doy gracias, Señor, porque oigo tu voz y sé que diste tu vida en esa cruz, en mi lugar. Ahora, Señor, te pido con toda mi alma que entres a mi corazón. Me arrepiento de mi vida. De todo lo que en el pasado he hecho, me arrepiento. Yo sé que nunca hubiera podido pagar la cuenta que tenía pendiente de pecado contigo. Pero ahora he comprendido el Evangelio. Las buenas noticias, que tu Hijo pagó la cuenta en mi lugar, con su preciosa sangre. Y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días saliste de la tumba y venciste la muerte, para confirmarme que después de la vida seguiré viviendo contigo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe y te doy las gracias por el poder que en este momento irás comenzando a darme para vivir una vida de victoria en tu nombre y para tu gloria. Amén. Gracias a Dios por este mensaje glorioso, eterno, puro, majestuoso, que es la palabra de Dios. Interpretación acerca, o la creencia de que todos los cristianos vamos a tener las mismas recompensas. Y vamos a entender en este mensaje, ¿verdad?, que aunque la salvación es gratuita y es un regalo de Dios, las recompensas, síganme con mucho cuidado y abran bien sus oídos, las recompensas nos las tenemos que ganar a través de la fidelidad que demostremos en Cristo. Entonces, una cosa es entrar al cielo, que es gratuito, y otra cosa es, ya estando en el cielo, la posición que tú y yo vamos a tener, dependiendo de las coronas que te hayas ganado mientras estás aquí en la tierra a través de tu fidelidad en la obra de Dios. Esto es muy interesante y nos va a abrir los ojos a un panorama distinto al que creíamos nosotros tener. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice Jesucristo este mensaje a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Ya desde ahí comenzamos a entender que no todos son y ni van a ser vencedores. Los vencedores, o al que venciere, ellos comerán del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17, el que venciere comerá el maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, al cual ninguno conoce ni tampoco lo recibe. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, al que venciere seré vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y el versículo 12, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Muy bien, vamos a comenzar a tratar de definir los términos, porque esto es muy importante cuando estudiamos la teología o estudiamos la Biblia. ¿Qué significa esta palabra? Por ejemplo, la palabra religión. Ustedes pregúntenle a cualquier periodista, a cualquier medio de comunicación, a cualquier escritor, ¿quién es una persona religiosa o qué significa religión? Y te van a contestar todo aquello que esté asociado con Dios. Y tú le puedes contestar inmediatamente, para manifestar la grande ignorancia de las raíces etimológicas de la palabra religión. Tú les contestas, ¿y qué del budismo? ¿Qué te va a contestar? Es una religión atea.
Los budistas no creen en Dios. Entonces, ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que tiene que estar Dios para ser considerado religión? Entonces, desgraciadamente, ¿verdad? El mismo mundo que vivimos a nuestro alrededor usa y acuña frases o hace propagandas diferentes acerca de las palabras. La palabra religión viene del latín re, que significa regresar o volver a, y ligos, ligar o unir. Entonces, una persona religiosa es una persona que está tratando de volver a unirse con una deidad. Y por eso todas las religiones, ya sea el Corán, Alá, los Vedas, el Ramayana, los hindúes, ¿verdad? El judaísmo, etcétera, etcétera, son religiones que están a través de buenas obras y a través de muchos sacrificios tratar de el alma humana traer la eternidad de Dios, buscando la forma de quitar esta conciencia de culpa que tengo y dar dinero, hacer algo como el mismo Al Capone, ¿verdad? En los 20, 30 que se disfrazaba de Santa Claus en Navidad para regalarle dulce a los niños y en enero comenzaba a matar a más de 500 personas. Entonces, veamos qué importante es definir términos. Por eso la gente no tiene una opinión adecuada acerca de las conversaciones o en los debates que tú vas a tener algún día en el radio o en la televisión, que Dios te va a levantar como un guerrero de Dios. Es importante siempre definir los términos. Lo mismo en la abogacía. En un contrato, una coma mal puesta ya puede cambiar completamente la visión de ese contrato, o de una defensa, o la misma jurisprudencia también. Entonces es muy importante las palabras y la forma como se acuñan las palabras. La palabra vencedor en el griego viene la palabra Nike o Nikao, de ahí vienen los tenis Nike. Ahora ya saben los que los Nike significa vencedores. Por eso los fabricantes de los tenis Nike escogieron una muy buena palabra en el griego, porque el que se ponga los tenis va a vencer. Bueno, supuestamente es así la propaganda, ¿verdad? Entonces, la palabra Nike o Nike significa simplemente victoria. Victoria, se tradujo vencedor o victoria. Así pues, un vencedor es una persona, de acuerdo al griego, porque viene de las Olimpiadas de Grecia, esta palabra eran los que ganaban o los que tenían la corona que se les daba. Si corrían 50, uno solo ganaba la corona, de los clavados uno solo, de la natación uno solo, y es precisamente cuando eran equipo, pues ya les daban diferentes premios, pero de ahí viene precisamente la palabra en la Biblia, los vencedores. Muy bien, algunos piensan que por el hecho de que somos cristianos, vamos también a ser considerados como vencedores. Y esto es lo que vamos a comenzar a aclarar. Vean en 1 de Juan capítulo 2, versículo 13. La exhortación del apóstol Juan. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él. ¿Cómo? Avergonzados, ¿verdad? Obviamente, si muchos cristianos van a ser avergonzados en la venida de Cristo, y aunque, como decimos vulgarmente, van a entrar de panzazo al cielo, con 6 o 7 de calificación, muchos siguen considerando eso. Pues aunque yo entre de panzazo al cielo, pues yo pasé los exámenes, o entré por lo menos al cielo. Pero la Biblia tiene otro mensaje más profundo que ese. No nos conformemos, no te conformes con pasar de año nada más. Tú puedes pasar con 6 o 7 a la universidad o de secundaria a la preparatoria, pero vas a descubrir ya estando en la preparatoria que aunque pasaste y estás en la preparatoria, te va a costar mucho más trabajo la prepa que los que pasaron con 8, con 9 o con 10. Porque entraron mejor preparados y no de panzazo nada más. Entonces, al llegar al cielo, tenemos que entender lo siguiente: va a haber puestos, va a haber posiciones, vamos a gobernar galaxias. Se habla, por ejemplo, del rey David, que va a ser el virrey o el vicerregente de Jerusalén con Jesucristo, y que va a Dios a asignar tronos a muchos cristianos que fueron vencedores hasta el final. La Biblia, por ejemplo, también en 1 de Juan capítulo 2, dice en el versículo
9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, eres un mentiroso. Eres una mentirosa. Si te dices cristiano y te dices cristiana y tienes un rencor en tu corazón, hoy, en este día domingo del 2017, que asistes a la iglesia contra alguien que no has perdonado. Contra alguien que sigues guardándole rencor y odio y amargura en tu corazón. Estás en tinieblas. Si algo nos bloquea completamente la dirección y la iluminación del Espíritu Santo, es la amargura. Dice Hebreos 12:15, miren bien, fíjense en personas amargadas junto a ti, porque la amargura contamina. Una persona amargada, con el grupo de personas que se reúne, tarde o temprano las va a amargar. Y las va a contagiar y les va a transmitir el espíritu de crítica y de murmuración que esa persona tiene. Es contagiosísima la amargura. Y nos damos cuenta que esas personas no pueden ser guiadas por el Espíritu Santo, porque se llama Espíritu Santo. Para caminar con el Espíritu Santo y ser dirigidos por el Espíritu Santo, necesitamos caminar en santidad. Y Dios es luz y no hay tinieblas en él. La amargura y el odio nos regresan a las tinieblas. Y dice el versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien. La Biblia menciona entonces, ¿verdad?, que el odio, la amargura, etcétera, etcétera, nos van a bloquear no solamente en esta vida de ser dirigido por el Espíritu Santo, sino imagínate que vuelva a temblar otra vez y cuando te caiga esa tabica o esa losa en la cabeza y te despacha al otro mundo, que tú te mueras amargado. A lo mejor eres cristiano y vas a amanecer en el cielo, pero te vas a ver te va a dar una vergüenza impresionante, porque te vas a dar cuenta que en los últimos 6 meses de tu vida cristiana te moriste hoy en la tarde o mañana o pasado o el día que sea y te moriste en amargura. Te vas al cielo porque eras regenerado. Solo Dios sabe si realmente habías nacido de nuevo. Pero si habías nacido de nuevo y te amargaste con algo contra alguien, al llegar al cielo perderás tus recompensas y te retirarás avergonzado delante de Dios. Vean por ejemplo en Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12, la exhortación que continuamente se hace y que muchas veces pasamos desapercibidos ante estas exhortaciones. Dice Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta cuando. O sea, es padre arrancar, ¿verdad? Dice cristiano y están los nuevos convertidos y quiero testificar al Señor y quiero ser pastor o quiero irme misionero y quiero ir a ayudar allá a Juchitlán a las personas, etcétera, etcétera. Dios desea que esa pasión y ese amor que estás comenzando a sentir, la mantengas y le sigas echando gasolina a tu vida espiritual. Que no solamente te arranques y tenga un torque tu carro, tu Mustang Shelby, de 10 segundos, ¿verdad?, en 200, 300 metros, sino que mantengas el ritmo durante toda tu vida, y eso es lo difícil. Porque es muy fácil arrancar y esto y el otro, pero mantener el ritmo y mantener tu relación con Dios, eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener en cuenta. Porque dice la Biblia, para plena certeza de la esperanza, a fin de que, versículo 12, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay más de 8,000 promesas para tu vida y mi vida en la Biblia. Es lo que se considera hace algunos años, que hay más de 8,000 promesas en la Biblia. Y la única forma de poder recibir esas promesas es a través de continuar confiando en Dios, la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, la Biblia también usa el término heredar.
ustedes saben muy bien que dice la Biblia que somos herederos, ¿verdad? Y este término heredar es, y tampoco muchos cristianos lo han entendido, es un término que se usa como una recompensa al servicio, o sea, al contrario de la vida eterna, que es un regalo. Esto es lo que queremos abrir los ojos. La vida eterna, la salvación es un regalo de Dios. No hay ninguna obra para ganarnos el perdón y la salvación, pero lo que sigue después, la herencia, las coronas y los premios y las recompensas van a venir, precisamente se llama recompensa. Dios te va a recompensar, te va a dar algo más por lo que tú hiciste mientras estabas en el cuerpo. Vean, por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, lo que Pablo dijo antes de morir. Aquí está Pablo ya listo para morir. Y dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, porque ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, o sea, por haber peleado la buena batalla, por haber acabado la carrera y no haberse quedado a la mitad de la vida cristiana, y por haber hasta el final de su vida se mantuvo confiando en Dios, guardando la fe, me está guardando. ¿Qué corona? Esa corona es solamente para los que pelearon la buena batalla, para los que corrieron la carrera, para los que hasta el final de sus vidas fueron fieles hasta la muerte. Y dice la Biblia, y no solamente el Señor me dará esa corona, sino también a los que aman su venida. ¿Cómo podemos saber quiénes somos los que amamos la venida de Cristo? 1 de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si tú eres una persona que cada día tienes una pureza sexual, más limpia y más limpia y más santa y más santa y más transparente y más limpia delante de Dios, es porque amas que cuando venga Cristo no te haya en pecado. Es porque amas a Cristo y sabes que te puedes morir en la tarde o mañana en la noche, y Dios Santo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, que no me agarre de bajada cuando venga la muerte a mi vida. Porque aunque voy a entrar al cielo, vamos a ver ahorita las recompensas tan grandes que Dios tiene para aquellos que son fieles hasta la muerte. Vemos nosotros en segundo lugar que la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 2, como ya lo leímos, que muchos van a participar del árbol de la vida. ¡Qué extraño! Porque el árbol de la vida desapareció. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva, la primera pareja humana, les dijo Dios, ¿saben una cosa? Que a esa dirección ya ustedes no pueden entrar al huerto. El huerto de Dios, el huerto del Edén, es para gente perfecta. Ustedes están en estado imperfecto, no pueden estar en un medio ambiente perfecto. Entonces, para el huerto es para la gente perfecta, para la gente madura. Ustedes fuera del huerto, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque no pueden regresar al árbol de la vida. ¿Qué era el árbol de la vida? Era el fruto que los mantenía, aunque no tenían pecado, Adán y Eva, tenían que estar comiendo del árbol de la vida para poder enseñarle Dios a sus criaturas que aunque no tengamos pecado en la otra vida, cuando estemos, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, y estemos ya en la eternidad, vamos a seguir comiendo del árbol de la vida por la simple y sencilla razón que no somos dioses. Que siempre vamos a estar dependiendo de Dios. Ese es el simbolismo y el significado de comer del árbol de la vida. Vamos siempre a depender de Dios. Y cuando Moisés estuvo en el desierto, en el área física, material, le dio Dios esa lección diciéndole: mira, Moisés, voy a mandarles diario un alimento que se llama el maná. La palabra maná en hebreo, ¿saben qué significa? ¿Qué es esto? Vamos a ver qué lindo es el Señor, qué sabio es Dios. ¿Qué es esto, no? Entonces, cuando comenzó a caer el maná, fue lo que comenzaron a preguntar: ¿qué es esto? Jesús viene 2000 años después o 4000 años después y comienza a enseñarles a la gente: yo soy el pan
Moisés no les dio el pan de vida. Yo soy el pan que desciende del cielo. Era un tipo de Cristo el maná. Pero ¿cuál era la enseñanza? Moisés, aquí está el secreto. Dile al pueblo que no lo junte para mañana. Cada porción que caga del maná diario, cómanselo ese día y mañana tienen que volver a recogerlo. Que nadie salga con esas, como dicen ahí en Guerrero, con el chorizo, de que metan en una cubeta y su doggy bag y le metan el maná, por si a lo mejor mañana no me da el Señor, aquí lo guardo para mañana, a lo mejor mañana no tienen mis hijos para comer y mejor le echo aquí a la bolsita y a guardarlo, porque a lo mejor, y entonces, ¿qué es lo que le quería Dios enseñar? Los que guardan para mañana se les va a pudrir, se les va a echar a perder, porque quiero que dependan diario de mí. El Padre nuestro de cada día, dánoslo cada 2 días, ¿dice eso? Cada semana danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios quiere que entendamos eso. Él es Jehová, el yo soy. El que cada día provee. No te preocupes para mañana, dice en Mateo capítulo 6, cada día traerá su afán. Ya tienes demasiados problemas hoy para preocuparte por los de mañana. Confía en mí. Descansa hoy, sé contento, ahorita salte a comer tus chiles con relleno ahí, chiles rellenos, vete a los tacos de canasta, vete a donde quieras a comer, disfruta a tus nietos, están chiquitos, juega con ellos, el juguete, ve, ¿verdad? Lo que tú quieras, una película cristiana, disfruta la vida con tu esposa, etcétera, etcétera. Mañana es otro día, mañana a lo mejor vuelve otra vez la temblorina. Nadie sabemos. Esa es la razón por la cual Dios dice que vivamos cada día nuestros días y que no estemos con estrés ni con preocupación, porque Él es el que va a proveer para mañana. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que confiar en Dios, que no podemos depender solamente de creer que es la fe para el día de mañana o para el día de pasado mañana. Tenemos cada día que mantenernos. Este árbol de la vida, del cual Jesucristo menciona, ¿verdad? No sugiere que comer del árbol de la vida, no todos lo van a hacer, porque nos sugiere que lo van a hacer solo aquellos que mantuvieron un compañerismo cercano a Dios, más que su propia salvación o la regeneración. No simboliza solamente tener una vida, sino mantenerla abundantemente. Queremos que mantengan la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Es que ayer hablé en lenguas, ayer fue ayer, ya quién sabe se fueron para otro lado las lenguas. Ayer fui a repartir dulces a los niños, ayer fui a los centros de acopio y estuve hasta las 12 de la noche. Ya pasó otro día, hoy es otro día. ¿Qué estás haciendo hoy? Lo que hiciste ayer, lo que hiciste antier, ya se te está apuntando, pero si llega el momento en que tú te mueres y te agarra Dios en pecado, escúchame esto, las cosas buenas que hiciste y lo que repartiste y las medicinas y los asilos que construiste y los orfanatorios que construiste no te serán tomados en cuenta. Apocalipsis 2 del 1 al 4. Esto es una revelación tremenda, A mí me cimbró. Llegó Cristo a la iglesia de Éfeso y dice en Apocalipsis 2, bueno, yo conozco tus obras y sé que eres bueno y paciente y fuiste a Juchitlán y fuiste a Morelos y repartiste medicinas por aquí y por allá. Gracias, Señor, gracias. Yo sabía que me tenías que reconocer, ¿verdad, Señor? ¿Y tus ángeles te dijeron que me acosté a las 2 de la mañana? Sí, me dijeron que te acostaste a las 2 de la mañana. Y te dijeron mis ángeles cómo me puse las uñas negras de la tierra y de todo lo que sufrí. Y me fui hincando para sacar, hasta un perro saqué de los escombros. Sí, todo está apuntado, Chencho, no te preocupes. Pero ¿sabes una cosa, Chencho? Que todo eso que hiciste no te sirve de nada porque has perdido tu primer amor. Esto nos hace pensar profundamente, Has perdido tu primer amor. O sea, qué bueno que hiciste todas esas cosas, pero ¿sabes una cosa? Lo más importante es la energía del Espíritu. La carne es bien consagrada. Hay personas que te ganaron, Chencho, que se han ido a un monasterio y se acuestan en camas de piedra. Y se pegan con nopal en la espalda y se sangran. Y se van de rodillas durante 15 días pidiendo precisamente que por favor Dios veme el sacrificio que estoy haciendo para que tengas misericordia de mí. Te ganaron, Chencho. No es por ahí, no es por sacrificios. Es por la motivación por lo que tú lo hiciste. Y si lo hiciste solamente porque
hay la bondad en el corazón humano, pero realmente tú no tienes una relación conmigo, todas tus obras son como trapos de inmundicia. Virgen del Socorro. Está tremendo, ¿verdad? ¿Cómo nos engañamos? Ahora, si tú hiciste todas esas cosas que tú hiciste y al mismo tiempo que estás haciendo todas esas muy buenas obras, porque son obras, ¿verdad?, altruistas y son buenas, mantienes tu relación conmigo, no te la vas a acabar de los recompensas que vas a tener. Pero no hagas lo que hagas, olvidándote que lo más importante para mí es que tú tengas una relación conmigo todos los días en espíritu y en verdad. A través de la Biblia. Has perdido tu primer amor. Has ido y has hecho miles de cosas, tienes 15 días que no abres tu Biblia, pero eso sí, estás muy trabajador en las cosas altruistas de la vida. La mayor parte de la gente que lo hace también, igual que tú, Chucho, y ni siquiera tienen la salvación y están trabajando igual que tú y hasta más que tú, ya te sacrifican más que tú. Es lo que tenemos que entender, la motivación por lo que hacemos, lo que hacemos. Entonces, no simboliza solamente el tener una vida, sino mantenerla abundantemente. El árbol de la vida nos es presentado como algo que se obtendrá condicionalmente, las recompensas condicionalmente, los premios condicionalmente, todo lo que sigue después de la vida cristiana, bueno que hayamos hecho, será recompensas si a la misma par de lo que tú hiciste, mantuviste tu relación con Cristo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13. Y veamos esto de las recompensas. ¿De qué se trata? Dice aquí en capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, oro y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Acuérdense que aquí está hablando a los cristianos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué cosa? O sea, para recibir recompensas en la otra vida, ¿qué necesitamos hacer? Que las obras que hayamos hecho, cuando Dios las pruebe, hay dos materiales con el cual construir una casa. Madera, heno y hojarasca, que son materiales inflamables que se incendian. Y el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales que perduran, que pueden permanecer. Entonces, hay dos clases de obras y dos clases de materiales con las cuales estoy edificando mi vida y tu vida. Si estoy edificando mi vida con aquello que va a permanecer, y ahorita ante el mundo me están viendo la gente, ¿verdad?, como el papucho de papuchos, y San Martín de Porres parece Pinocho junto conmigo. Entonces, si me contento con esto, voy a sorprenderme. Es Dios el que juzga nuestras obras. Si cuando Cristo venga, por el fuego prueba lo que hiciste, un vaso de agua que hayas dado, lo que repartiste a los pobres, si todo lo que tú hiciste, lo hiciste por amor de su nombre, manteniendo tu relación con Él, recibiremos recompensa. Versículo 15, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien será salvo, pero por fuego. ¿Vemos la diferencia? ¿Ya estamos entendiendo esto? Qué importante es no nada más decir, bueno, pues yo voy a la iglesia y a trabajo y a diezmo. Esto. No, estás en kinder todavía del cristianismo. No es por ahí, es todavía más tener visión, evolucionar más, anhelar más. Como yo les digo a los pastores, nuestra iglesia no es solamente estas 4 paredes, ya tenemos, verdad, por todos lados más de 65, 75 naciones, el campo es el mundo. No nos conformemos nada más mi iglesita y mis 4 paredes, no, el campo es el mundo. Vayamos a Brasil, vayamos a Argentina, vayamos a Jerusalén, vayamos al Japón, sembremos por todas partes, el campo es el mundo. Tenemos que ir al mundo entero, no nos limitemos nada más
más a eso, el potencial tan increíble que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, es impresionante lo que Dios puede hacer con tu vida. ¿Saben ustedes por qué escogió Dios a Zaqueo? Zaqueo, bájate para ahí. Y se baja Zaqueo, chaparrito, a ver Zaqueo, y dice Zaqueo cuando baja del árbol: voy a dar 4 veces lo que robé, porque era un tranza. Él dice que si el que no tranza, el que no avanza. Dios no vio a Zaqueo, Dios vio a Zaqueo como aquella persona que iba a ser el potencial que tenía, de lo generoso que lo tenía escondido. Era una persona que parecía egoísta y estaba robando de Zaqueo, pero Dios sabía que dentro de su corazón había una enorme generosidad inexplotada, y que cuando lo entregara su vida a Jesucristo, esta generosidad se iba a manifestar. Cuando Dios escogió a los pescadores, eran hombres del vulgo, corrientes. De cada 5 palabras, 7 eran groserías. Les llamaban los hermanos del fuego, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Pablo era, olvídense, fue tremendo, mataba a cristianos. Pedro, ¿verdad? Terco, pero como una piedra, por eso le pusieron Simón, porque era como una piedra, como una roca, Pedro. Pero Dios vio el potencial en esos pescadores, que si los hubiera dejado, toda su vida hubieran seguido pescando y no hubieran salido de perico, perro, ¿verdad? De Gutierritos. Pero cuando Dios los llama porque estos hombres que ante los ojos, como dijo el Dalai Lama, el Papa Juan Pablo II en el 93, Cristo perdió pues escogió puros pescadores deslustrados e ignorantes, sin darse cuenta, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios, que cuando escogió a esos hombres, no vio lo que estaban haciendo, sino el potencial que estaba en ellos, que Dios había depositado, y que Cristo en esos 3 años iba a comenzar a desarrollarlos, para que cuando Él se fuera, los enviara al mundo, les enviara el poder del Espíritu Santo, y esos 12 hombres deslestrados y deslustrados, como decía Cantinflas, conquistaron el Imperio Romano con el Evangelio y la resurrección de Jesucristo. Y tú no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida, y el potencial inexplotado que traemos desde que nacimos, a genético espiritual, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. No nos imaginamos hasta dónde nos puede llevar Dios. Pero todo depende del Dios que tú tengas. Si tienes un Dios chiquitito, no, pues así te vas a quedar como chinche. Si crees todo lo que Dios quiere hacer grandes cosas para tu vida, aquí estoy. Primero prepárate. Sin preparación nadie sirve a Dios. Primero prepárate, estudia la palabra, sé santo, purifícate sexualmente, limpia tu vida cada vez más. Y no te imaginas, mis pensamientos para ti son de vida. Di a mi Hijo por ti, como no te voy a dar todas las cosas. Vemos también a continuación, ¿verdad?, que todos los creyentes, como ya lo vimos, estarán en el cielo. Pero no todos van a disfrutar del compañerismo con Dios, ni todos obtendrán las mismas recompensas. Vean, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, que cuando Juan tiene la visión del cielo, esto es tremendo también, confirmando todo lo que estamos estudiando. Dice el versículo 4, Apocalipsis 20, versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No todos los cristianos recibiremos la facultad, el privilegio de tener un trono después de esta vida. Y cuando la Biblia habla de tronos, está hablando de gobierno. Y un gobierno y un rey tiene subalternos. Entonces en los siglos que vienen y en la vida que viene, no todos los cristianos van a sentarse a gobernar. Unos van a seguir siendo soldados rasos por toda la eternidad, y así se quedarán. Tal vez ya al pasar la nueva el milenio, en la eternidad, ¿verdad?, con ya una restauración completa del universo, Dios tenga otro plan. Pero hasta aquí, hasta este momento, ¿verdad?, no todos los cristianos van a sentarse a juzgar. Y los que van a ser más premiados de todos los cristianos desde Cristo hasta nuestros días, los que van a tener cerca de Cristo, los que van a comer con Jesús, los que van a tener las más grandes recompensas, ¿quiénes creen que van a ser? Los mártires. Los mártires.
los que dieron su vida hasta el final por Cristo. Todos esos cristianos cópticos de Egipto que ISIS está matando en Libia, que los ponen en el mar vestidos de anaranjado, los han visto, y que les cortan aquí, ¿verdad? Esos hombres que les cortan aquí el cuello y que están precisamente por ser cristianos, ISIS los está torturando y matando. Esos hombres, a través de toda la historia, los mártires, los que han dado su sangre hasta el día de su muerte por Cristo, serán los más grandes recompensados por Dios. Por eso cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, en Hechos capítulo 7, fue matado a pedradas, ¿se acuerdan lo que pasó? Lo agarraron los fariseos y no soportaron que les diera esa cátedra de historia del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta los días en que ellos se sintieron culpables. Lo mataron a él y podíamos preguntarnos, oye Dios, pero Esteban tenía 22 años, hubiera sido un buen evangelista, hubiera sido un buen predicador, hubiera sido un gran maestro, hubiera levantado iglesias impresionantes por el mundo entero. Sin embargo, Dios se lleva a Esteban a los 21 años, 22 años de edad. Podríamos pensar es un desperdicio, ¿verdad? Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y lo que nosotros pensamos, Dios no lo piensa igual que nosotros. Oye, pero ese niño, ¿por qué se fue a los 6 años y se murió? Esos niños que se murieron en la escuela Repsamen, aquí en el temblor, ¿verdad? Pobrecitos de 10, 11 años. Todos esos niños que murieron a esa edad no van a sufrir nada de lo que nosotros hemos sufrido. Ni hambre, ni que el gobierno, ni que falta de agua, ni corrupción, ni pobreza, ni tristeza, ni cánceres, ni de repente se acostaron, estaban ahí sentaditos y en segundos están ante la presencia de Jesús, porque Jesús dijo, vengan a mí los niños, porque Dios es el reino de los cielos. Todos nos hubiéramos querido y anhelamos, ¿verdad? Pues ojalá que se quede ese niño, pero sabe una cosa, Dios no piensa igual que nosotros. Y dice la Biblia en el Salmo 116, bienaventurados, y Dios tiene en estima a los que mueren en su nombre. Dios es de alta estima morir en el nombre de Jesucristo. Y todos los niños que mueren se van al cielo inmediatamente con Jesús. Ya no van a estar aquí a sufrir jamás lo que tú y yo estamos sufriendo ahorita. Entonces, cuando comenzamos a cambiar nuestra perspectiva de las cosas, nos damos cuenta que muchas veces Dios, en su misericordia, prefiere llevarse a miles de infantes y no dejarlos en el mundo del basurero que estamos viviendo. Porque este mundo no funciona, ni va a funcionar hasta que Él regrese. La enseñanza de que todos los cristianos serán vencedores no tiene apoyo bíblico. Y vamos a ver algunas razones y objeciones. En Proverbios capítulo 1, veamos que si todos seremos vencedores, no tendría caso la relevancia de las advertencias bíblicas que ya hemos visto, que muchos serán avergonzados, que sus obras serán pasadas por el fuego y van a sufrir pérdida, que mantengan la misma esperanza hasta el fin. Son puras advertencias. No perdamos nuestro galardón, porque no todos van a llegar como vencedores. En Proverbios 1, versículo 7, dice el rey Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, partiendo de esta base espiritual, teológica, si tú eres cristiano, vives bajo el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No es tenerle miedo a Dios. Una cosa es tenerle miedo a Dios, que te aleja de Dios. El temor de Dios nos acerca a Dios. En el monte Sinaí, el pueblo le dijo a Moisés: no, sube tú. No queremos subir. Los truenos y los rayos nos han asustado. Dios es demasiado poderoso. No queremos que lo podamos servir todavía. Y le dijeron a Moisés: tú represéntanos y tú habla con Dios. Lo que es la religión, intermediarios. Y sin embargo, Moisés y Josué, que tenían temor de Dios, se acercaron a Él. El miedo nos hace alejarnos de Dios, el temor nos hace acercarnos a Dios. Ahora, muy bien, si esto es así, tú oyes las palabras de exhortación. El otro día mi esposo y yo platicábamos con una persona cristiana y le estábamos diciendo: un cristiano verdaderamente nacido de nuevo es una persona que aguanta la disciplina, que aguanta cuando lo banquean,
Ustedes no se imaginan cuánta cantidad de talentos hemos tenido en Vida Nueva. De guitarristas, de cantantes, de servidores, de predicadores, de buenos maestros de la Biblia. Pero todas estas personas brillaban por sus talentos y nosotros no tenemos que ver los talentos, sino el corazón. Y buscamos corazones de siervos. Entonces no me importa que tú me digas, mira, es el mejor guitarrista de Tlalnepantla. Es más, le dieron el premio Grammy por ser el mejor guitarrista. Y está con ustedes, deberían sentirse orgullosos. Espérame tantito, no estamos buscando talentos, estamos buscando siervos. Porque nos interesa formar el carácter de Jesús en las personas, más que su talento lo pueda desarrollar. Muchas veces el talento llega a enorgullecer a la persona y hace que pueda fracasar en su vida espiritual. Entonces, esta persona con la que mi esposo y yo platicábamos, le decíamos, es que tienes un talento impresionante, ¿verdad? Eres buenísimo para esto y para esto, pero sabes una cosa, no te sujetas, no te sometes. Eres como un pez, ¿verdad? Que lo agarras y te brinca y te dice una cosa y no quieres, te sientes tan vanaglorioso en tu vida y todo, que no soportas que alguien te diga nada ni que te pongan disciplina. Y así no se puede trabajar con nadie. La única forma de trabajar con alguien es con la humildad. A sus órdenes, capitán, sí, me disciplinan 15 días, está bien lo que ustedes digan, porque reconozco a Dios en todos mis caminos, Él enderezará tus veredas. Mientras no reconozca que lo que está pasando viene de Dios, Dios no puede tratar con tu vida. Dice Proverbios capítulo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, desechaste todo consejo mío, no quisiste mi reprensión, yo me reiré también en tu calamidad. Me burlaré cuando te venga lo que tú temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como un torbellino. Cuando venga sobre ti tribulación y angustias, me llamarás y no responderé. Me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me encontrarás. ¿Por qué, Señor? Porque aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. Llega un momento en el que Dios dice, no me vuelvo a meter contigo. Pero sabes una cosa, es muy interesante. Pancho, Chencho, Carmelita, Gertrudis, Sinforosa. Algún día en tu vida vas a tener que llegar a un hospital, o vas a atravesar una tragedia, o va a venir un temblor, o una inundación. Y todo lo que en el pasado yo te hablé y te estuve hablando y te di la oportunidad, cuando vengan estas cosas, tribulación y angustia y terremotos, inundaciones y meteoros que caen al cielo, entonces por lógica la naturaleza humana así reacciona. Ahora sí, Jesús, Dios mío. Ahora en el temblor había ateos que gritaban, Dios mío, Dios mío. Por el amor de Dios, qué hipocresía. Y tengo videos yo que me han mandado de ateos. Dios mío, se levantaron, ¿verdad? Santa Cachucha. El miedo no anda en burro, dicen en mi rancho. Cuando vengan esas cosas, entonces dice Dios, me vas a llamar. Y Dios mío, ¿sabes una cosa? No te voy a hacer caso. ¿Y por qué, Señor? Porque no es cuando tú quieres, es cuando yo te hablé. Cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. No es cuando querramos. Hoy ahorita ustedes están escuchando esta voz por las redes sociales, lo están escuchando ahorita más de 135,000 personas de diferentes naciones del mundo. Todas estas personas que están escuchando el mensaje, cada vez que tú oyes la Biblia es Dios hablándote, regresa a mí, búscame y vivirá tu corazón, te amo, di mi vida por ti en una cruz, por favor no endurezcas tu corazón, quita la amargura de tu corazón, saca el rencor de tu corazón, estima a los demás como superiores a ti mismo, sé humilde, humíllate, yo exalto a los que se humillan, aplasto a los soberbios. Habla y habla y habla a Dios para formar carácter en nosotros, pero llega el momento en que tú resistes, hasta que llega el momento que dice Dios, ya no puedo seguir contigo, no te puedo forzar. Y entonces cuando venga algo grave en tu vida, yo sé que me vas a buscar y me vas a clavar, porque así es la naturaleza humana. Pero sabes una cosa, no voy a responderte, porque te cruzaste la línea. Y ya no puedo yo tratar con tu vida, porque no es cuando tú quieres, es cuando yo te estoy llamando. Hoy es el día de tu salvación.
Y finalmente, vemos nosotros, en segundo lugar, que entonces todos seríamos coronados. Si todos somos vencedores, pues todos seríamos coronados. Y la Biblia nos habla claramente, ¿verdad?, que si somos todos vencedores, todos seremos recompensados, lo cual no es bíblico. Ya lo vimos, que se quemen las obras de los que construyeron sobre materiales flamables como la madera y la hojarasca, no recibirán recompensa, aunque serán salvos. Que muchos llegarán al final, pero no van a ser vencedores, porque murieron en pecado, murieron completamente alejados de la comunión con Dios. Dice en 2 Corintios 5:10 que cada quien recibirá lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Las buenas obras cuentan, un vaso de agua que demos cuenta mientras lo hagamos para la gloria de Cristo, no para limpiar nuestra conciencia, no por motivos equivocados, no por la culpa que traemos del pecado. Pues voy a hacer algo por Dios para que se fije Dios. Y avísele a Dios que di tanto al dinero y que vendí mi casa y di mi dinero a la casa, a la iglesia, ¿verdad? Pero no tienes una relación con Dios, no te va a ser tomado en cuenta. Entonces es la motivación lo que Cristo quiere nosotros que podamos entender. Y finalmente, si todos somos vencedores, no habría posibilidad de fracasar. No habría posibilidad de fracasar espiritualmente. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos presenta otra realidad muy diferente, que muchos cristianos pueden pecar, escúchenme muy bien, y cometer el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, veamos 2 o 3 pasajes en la Biblia. ¿Qué es ese pecado de muerte que muchos cristianos, aunque son cristianos, lo cometen? ¿Y de qué se trata? Cuando llegas a un momento en el que Dios, al ver que de ninguna manera te vas a arrepentir, pero por ser su hijo, y Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, o sea, Dios azota al que recibe por hijo y lo entrena. Pero si tú a través de las palabras, es como los hijos, ¿verdad? Oye, Pepito, dije que no hicieras esto. No, Pepito, esta es la 7ª vez que te dije que no hagas esto, por el amor de Dios. Le dices una, le dices 2 veces, y a la tercera, ¡pau, pau, pau! ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que a la voz de no es no. Y comienzas a arrancar de la naturaleza resistente con la cual nacimos contra la autoridad, que no hay autoridad más que en tu casa y a los papás. Y entonces arrancamos de los niños. Dice la Biblia que el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El niño necesita palabras de amor y abrazos de amor, pero necesita el pau, pau, pau de vez en cuando, porque está la necedad arraigada en el corazón humano. Entonces el pecado de muerte es el pecado cuando Dios ve que uno de sus hijos o una de sus hijas ya no tiene ninguna o posibilidad de poder arrepentirse. Entonces Dios, escúchame esto, el pecado de muerte es que Dios te lleva a casa antes de tiempo. Sobreviene la muerte a tu vida antes de acabar tu misión. Prefiere Dios sacarte del mundo que sigas embarrándote más y más en tu vida de pecado. Y por su misericordia y por ser su hijo y por ser su hija, te lleva de este mundo. 1 Corintios 11, versículo del 32 en adelante. Dice así: este pecado lo cometieron cientos de cristianos de la iglesia de Corinto. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, la cena del Señor, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, se pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, subráyalo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En la iglesia de Corinto, cuando era la cena del Señor, el Espíritu Santo le dice a Pablo: diles a los cristianos
que cuando celebremos la cena del Señor, y es el sacrificio que estamos recordando de Jesús, no estamos recibiendo a Cristo, estamos recordando su venida y su muerte y resurrección, que en ese momento no te atrevas a comer ese pan, ni a beber esa copita de vino o de jugo o de lo que sea, sin haberte arrepentido de algo en tu vida. No lo hagas, mejor no te la tomes. Es el momento más solemne delante de Dios, la cena del Señor. En ese momento es la oportunidad del Señor. Perdóname, hoy le puse el ojo de cotorra a mi esposa en la mañana, perdóname, les grité a mis papás, me salí sin lavar los trastes, soy una berrinchuda, anoche me permití que mi novia me pusiera sus manotas en mi cuerpo, cosa que yo no debo jamás ya volver a permitir, bla, bla, bla. Es el momento en que nos pongamos en serio con Dios. Y si no lo hacemos, estamos precipitando un juicio sobre nuestra vida. Entonces muchos corintios murieron antes de llegar a la meta, antes de llegar al final. No terminaron la carrera, no perseveraron en la fe, nunca guardaron la vida eterna. Se los llevó Dios a casa antes de tiempo por haber muerto y haberse burlado de Dios del pecado no confesado. Veamos más pasajes en 1 Juan capítulo 5 para que tengamos mucho más apoyo sobre esta doctrina del pecado de muerte. Es la muerte física, no es la muerte espiritual, porque la salvación no se puede perder. Dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 16: si alguno viere a quién, no está diciendo a un incrédulo ni a un pagano, está hablando a los cristianos. Si tú ves a una persona que es cristiana cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. La pregunta es la que sigue: ¿cómo saber cuando un hermano o cuando una hermana ha cometido el pecado de muerte? ¿Y cómo poder saber que Dios lo va a perdonar? Es muy fácil la respuesta. Por ejemplo, yo he orado muchas veces por muchas personas en mi vida, a quienes amo, ¿verdad? Y a que, no sé, creía que eran cristianas. Y llega el momento en que cuando yo estoy orando, ya de ahí en adelante, ya no vienen a mi mente. Desaparecen de mi mente esas personas y de repente digo, hijo, tengo 2 o 3 meses que ya no oro por esa persona. Y eso es un indicio, cuando el Espíritu Santo me quita de la mente o del corazón, no orar por alguien que Dios está tratando de otra manera con esa persona. Y tal vez esa persona ha cometido un pecado en el cual Dios, aunque yo pida por esa persona, no lo va a perdonar. Es el pecado de muerte. Y veamos otra en el libro de Santiago capítulo 5, ahí antes de Juan, para que no se vayan a Génesis. En Santiago encontramos también este pecado, y vean ustedes qué maravilloso es precisamente el exhortarnos unos a otros. Dice en Santiago capítulo 5, versículo 19, hermanos, otra vez la exhortación es a los hermanos: si alguno de ustedes, si tu compadre se ha extraviado y lo encontraste anoche con la de tequila hasta las 3 de la mañana, o si alguno de ustedes sabe que la muchacha anda en fornicación y se dice cristiano o cristiano, en fin, hay muchas maneras de extraviarse. Si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este salvará de la muerte un alma es la muerte física. Por eso en Hebreos 3 dice, no dejen de exhortarse unos a otros. Si tú ves algo en tu hermano, no digas, es que esto es chisme. No, no es chisme. Es algo de vida o muerte. Oye, Pancho, no te quiero condenar y voy a decir a nadie. Anoche ya sé que tú andas en adulterio, sé que estás borracho, sé que estás haciendo estas cosas. Oye, hermano, por favor, reacciona, vamos a orar. Y si tú logras que esa persona, ese hermano, esa hermana en Cristo está mal, tú logras que regrese a Cristo, no te imaginas cuántos pecados te va a perdonar Dios a ti. Increíble. ¿Por qué? Por tu pasión por las almas. Entonces no pasemos desapercibidos en esta vida viéndonos como si nada. No, pues ya no, a mí no me importa que se vaya al infierno. No, tenemos que tener pasión por las almas.
y más que nada por los hermanos en la fe, para que podamos nosotros morir con paz y saber que nos está esperando la corona de vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque anhelamos terminar la carrera, guardar la fe hasta el final, y que no haya nada ni nadie que pueda abortar el maravilloso plan que tú tienes para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que no perdamos nuestro galardón, que mantengamos la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, sabiendo que eres un Dios que estás guardando todo, absolutamente todas nuestras obras, como se lo dijiste a las iglesias del Apocalipsis. A cada iglesia le dijiste: yo conozco tus obras. Tú sabes lo que pensamos, lo que decimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aún no está la palabra en nuestra boca cuando he aquí tú la sabes toda. Tú conoces las intenciones y los pensamientos del corazón humano. Solo tú conoces la razón por la cual hacemos lo que hacemos y la motivación que nos mueve a servirte, no buscando nunca nuestra gloria, sino la gloria de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, tu palabra nos dice: examínense si están en la fe. Examina tu corazón. Hoy puede ser el último día que Dios te habló. Ven a la cruz, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Bendita sangre del Cordero, que no importa lo que hagamos, su sangre está tan fresca como hace 2000 años, para poder reconciliarnos y volver otra vez a la comunión con Dios. Vamos a hacer dos oraciones. Una, si tú eres cristiano o cristiana, o por lo menos te lo dices a ti mismo, en este momento confiesa tu pecado a Dios, porque el que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dice David: si yo hubiera escondido la maldad en mi corazón, Dios no me hubiera escuchado. Háblale y díselo a Dios ahorita. Él te está esperando en este momento, Él te está viendo. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. Cities shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind.
The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.